الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن La idea es, la profecía de Nostradamus se interpreta basada todo en numerología y sobre todo basándose en el 9-11 de que Cataluña celebra un referéndum y se separa de España. A partir de ahí comienza una serie de guerras civiles y, por supuesto, hay partidarios de la continuación con el Estado español y partidarios de la independencia. Después de muchos años de guerras civiles se logra la reunificación del país y cuando va a tener lugar la reunificación, un comando terrorista formado por 5 mujeres islámicas pretende hacer un gran atentado terrorista en Barcelona que cambie la posibilidad de que la reunificación tenga lugar. Basado en esta situación, pues analizamos lo que es las terroristas, cómo piensan, lo que ellas sienten, qué es lo que les ha llevado a esta célula terrorista, por qué actúan así, qué es lo que persiguen, cuál es la finalidad del atentado y al final que esperan que una Cataluña islámica e independiente pueda pues continuar viva a pesar de que haber sido derrotados. En estas premisas yo creo que nunca se habían tratado antes en el teatro un terrorismo desde este punto de vista. Entendemos la sensibilidad, por supuesto, que ha habido aquí en Madrid después de los atentados del 11 de marzo y hemos tratado de ser, tener una sensibilidad especial para no herir a nadie, ¿no? La obra yo creo que no hiere los sentimientos de nadie, el Islam está tratado todo desde el punto de vista del Corán, todas las frases que las muchachas terroristas dicen están basadas en totalmente sacadas del Corán, o algunas son del Hadith o de la Sunna, pero normalmente es el puro Corán. Hay que entender, cuando hablamos de este 9-11, ¿por qué 9-11? Mire, yo les voy a explicar una cosa. El 9-11 tiene un significado muy especial en el Islam y es por lo que se basa la teoría de la profecía de Nostradamus en relación a Cataluña. Cataluña es un país también relacionado con el 9-11. Acuérdense que la diada, la celebración en teoría de la pérdida de las libertades o la independencia de Cataluña se celebra un septiembre 11. El Islam va a estar siempre ligado al 9-11, pero no por los atentados necesariamente a las Torres Gemelas. El profeta Mahoma nace en el año 570. En el año 610, cuando empieza la revelación, empieza en el 9º mes, y es en lo que se considera el Ramadán. Es el mes más sagrado dentro del calendario musulmán, es el Ramadán, que es cuando el profeta Mahoma empieza a recibir las primeras revelaciones que van luego al Sagrado Corán. El número 11 está relacionado con que el calendario musulmán es el calendario lunar, entonces siempre es 11 días más corto que el calendario solar. Entonces el Ramadán siempre empieza 11 días, va retrasándose 11 días. Es decir, este año me parece que el Ramadán empezó alrededor del 12 de septiembre, el año que viene empezará alrededor del 31 de agosto, 30 de agosto 1, siempre 11 días. Entonces la relación 9-11 siempre va a estar relacionada con el Islam. Y sobre todo vamos a tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando usted multiplica 9 por 11 le da el número sagrado musulmán, que son los 99 nombres de Dios. Basado en todas estas predicciones numerológicas, basamos parte de la obra. Después tomo algunas partes de mi libro. Si ustedes ven la portada de mi libro, el libro se llama 11, el código secreto. El libro está basado en predicciones que yo mismo he hecho, basadas en numerología. Salió en inglés hace 4 años. A través de las mismas predicciones, pues predije desde la caída de Fidel Castro con el día exacto. El día exacto lo predije en mi programa de televisión. Yo tengo un programa de televisión en Miami todos los domingos de 10 a 11 de la noche. Y basado en la misma numerología, desde toda la caída de Fannie Mae, desde los problemas económicos actuales a lo que vienen en futuro, todo estaba predicho aquí a través de numerología. Si quieren ver la portada, les voy a hacer un ejemplo de lo que es la numerología. La numerología es la ciencia más antigua que se conoce. El problema que tenemos con la numerología es que viene de civilizaciones muy anteriores a la nuestra y no conocemos, al no tener ningún texto, nos ha sido muy difícil poder identificarla. La numerología real
se basa en Pitágoras, que es la toma de los egipcios. Basado en esto, se elabora una serie de teorías que nosotros, digamos, en las sociedades actuales no somos capaces de empezar a entender hasta 1799, que es cuando Napoleón invade Egipto en 1798, pero en 1799 encuentran lo que se llama la piedra Rosetta, y en la piedra Rosetta está por primera vez las inscripciones en la lengua egipcia y en griego. Acuérdense que los faraones egipcios por los últimos 300 años son todos griegos. Entonces, a raíz de eso es por lo que Pitágoras también puede entender en el griego y el egipcio, y a raíz de ahí se desarrolla la numerología. Es una ciencia que ha sido, en cierto modo, denigrada por la falta de entendimiento, pero la numerología es realmente el origen de las matemáticas, igualmente que la alquimia es el origen de la química. Pero la numerología, yo parto de la teoría pitagórica que Dios crea el universo basado en las secuencias numéricas. Basada en estas secuencias, todo lo que nos pasa en esta vida y todos los acontecimientos que van a venir en el futuro van a venir basados en una serie de números. Yo me especialicé en buscar secuencias numéricas, sobre todo relacionadas con Estados Unidos, pero en relación a Estados Unidos se encuentran, cuando a ciertos países buscan, digamos, en el mundo occidental una confluencia con Estados Unidos, esas mismas, digamos, vibraciones numerológicas les aplican. Para que entiendan un poco esto pueden ver que es el símbolo del dólar. Si ustedes mueven esto, ¿qué les dice? 11 de septiembre. ¿Por qué el dólar es una S y no una D? Primera, 11 de septiembre. Primera fase de enfrentamiento. Pero si ustedes siguen y se vienen a Madrid, nos encontramos porque aquí tenemos el símbolo del euro, que es relativamente reciente. O sea, no podemos decir que todas estas cosas están hechas ahora, porque el símbolo del euro es relativamente reciente. El símbolo del dólar pueden decir que tiene más de 200 años, pero el del euro es reciente. Pero vamos a hacer un simple movimiento con el euro. Lo ponemos así, lo movemos y ¿qué vemos? Madrid, 11 de marzo. Y además el atentado terrorista en Madrid tiene lugar 911 días después. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Si no se miran, fijan ustedes en la numerología, de que eso pudiera tener lugar. 911 días después, Madrid, 11 de marzo, la única capital de la Unión Europea que empieza por M. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que todo esto pudiera pasar? Pero, si ustedes se fijan, ayer había un artículo en El País que hablaba de que se ha descubierto en Barcelona el manual del yihadista. Y el yihad decía que había 3 grandes atentados, exactamente lo que estaba diciendo. El atentado de Nueva York, que da origen a todo, el de Madrid y el de Londres. Y ahora me dirán, esto es, como ustedes pueden ver, el símbolo de la libra, tercer gran atentado. Si lo damos la vuelta, ¿qué ven aquí? 7J, 7 de julio, el día que tuvo lugar el atentado. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que todo esto pueda ser calculado? Realmente son mínimas, 1 en 1.000.000 en muchos de los casos, sin embargo están pasando. Es decir, la teoría tiene una base de realidad para poder hacerlo. El hecho de interpretar el 9-11, la diada de Barcelona, o sea, la diada catalana, realmente pues la capital es Barcelona. Lo más lógico es que el atentado tuviera lugar en Barcelona, ¿no? Sería el punto de vista y el punto de mira de los terroristas, lógicamente. Tendría que ser Barcelona, porque además era el sitio donde iba a tener lugar el pacto de reunificación de España con Cataluña. Es en ese momento cuando las terroristas pretenden hacer este gran atentado, pues que cambie el curso de la historia. Fundamentalmente el texto aportaba, como bien dice Manuel, una serie de verdades a las cuales había que hacer frente, ¿no? Y desde la puesta en escena era un reto bastante grande. Es complicado hacer llegar a un público, la mayoría de las veces bastante escéptico con estas cuestiones, en un lenguaje cercano a él, esta realidad para que la acepte, ¿no? Para que la vea y para que sea capaz de entenderla y se vaya del espectáculo con un pensamiento positivo acerca de ellas, ¿no? Siempre es complejo.
Fundamentalmente contábamos con los actores y con el texto para poder hacer frente a ello y con una serie de medios tecnológicos que hemos aportado a la puesta en escena que yo considero novedosos y que son más que interesantes y relevantes para poder ver. El uso de proyecciones, elementos multimedia, cámaras en directo. Creo que es un espectáculo francamente interesante a ese nivel y sobre todo con el apoyo de una interpretación y de un texto que hace que todo esto no esté fuera de contexto. Muchas veces en el panorama teatral vemos espectáculos llenos de tecnología, pero que francamente luego adolecen de interpretación. En este caso yo creo que hemos intentado conjugar de una manera bastante óptima las dos cuestiones, ¿no? La escenografía y el vestuario a cargo de Víctor Navarro no hacen más que sumar virtudes a la puesta en escena, ¿no? Y como él, todos los medios técnicos que han ido aportándose, las proyecciones, como os digo, y demás elementos, la iluminación de Miguel Ángel Camacho, todo ha sido una auténtica gozada para poder trabajar y trabajar a favor del texto de Manuel. Siempre resulta complicado, ¿no? Porque además estamos hablando de un hecho que posiblemente, como dice bien Manuel, sucederá en la primera mitad del siglo XXI, ¿no? No es una profecía que se interpreta a posteriori, como suele suceder en casi todas las de Nostradamus. Él se atreve con algo más, va un paso más allá y lo que hace es interpretar una profecía que todavía no ha sucedido, ¿no? Nos atrevemos a decir, esto va a pasar en el siglo XXI y ustedes que están aquí posiblemente estén vivos y podrán decirnos, oiga, que se ha equivocado, oiga, que esto han acertado, ¿no? Y un poco en esa tesitura nos colocamos, en una frontera ahí. Tenemos en la puesta en escena dos planos fundamentales. Uno es el plano de Nostradamus, que es Pepe, que lo tengo aquí a mi vera, Pepe José Elifante, y luego tenemos el plano de la realidad del grupo del comando terrorista islamista de las chicas, que también están aquí alrededor mía, y de los personajes que pululan en el universo, en este posible 2040, ¿no? que Manuel traza con mano firme. Las chicas es un poco al principio, pero como un comando terrorista todo de chicas y tal. Desgraciadamente, la mujer, que en un principio era un elemento ajeno a la violencia terrorista y demás, se está convirtiendo cada vez en algo más presente. Bien porque también cobran una relevancia más grande en el mundo del integrismo islámico, o bien porque directamente, como muchas veces se dice, pues pasan más inadvertidas y son como, digamos, más fáciles de usar o de utilizar a este nivel, ¿no? Hay casos, supongo que habrá casos de todo, ¿no? De un lado y del otro. Evidentemente, estas chicas son unas chicas que viven, como cualquier célula terrorista, viven en un piso franco, escondidas, y a partir de ahí pues puede suceder que los sentimientos salten, se afloren, se peleen, discutan, se aman y sucede. Vemos en escena cómo su vida transcurre durante el paso de 2 días antes del atentado, antes del momento en el que cometen el gran atentado, y estos sentimientos se hacen carne, ¿no? En la escena. Eso es, Se llama El Código Secreto. Y hay un billete de $20 acá, que hay un dibujo impresionante que explicaría lo de las Torres Gemelas. ¿Tiene una explicación? Sí. Mira, te voy a explicar un poco. En los atentados del 11 de septiembre, que mañana es el 6º aniversario, tienen, por supuesto, son unos atentados, primero ideológicos, pero después económicos. Lo que trataban era de destruir pues, la economía occidental, y el símbolo del capitalismo del sistema americano, pues lógicamente es las Torres Gemelas, eran las torres más altas de Nueva York. Pero ¿cuál es el significado de todo esto? Mira, las Torres Gemelas juntas es 1, es un número 11. Eso para empezar. Sí. Entonces, ¿qué es 11 el código secreto? 11 es un número de desafío. Y te voy a demostrar. Cuando ves el billetito este, no sé si la cámara me puede sacar, te voy a explicar lo que es el billete de $20. Mira, por un lado tienes Andrew Jackson. Andrew Jackson es el 7º presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene el nacimiento de Estados Unidos se basa en 2 números, 7 y 4, que te dan 11. Ten en cuenta que Estados Unidos, todos los padres fundadores son o masones o rosacruces. Ellos, al nacer, tratan de establecer el país que establezca un pacto con Dios. Ese pacto lo establecen a través de 2 números, el 7 y el 4, que es el mismo número que utiliza el pueblo hebreo cuando en el Génesis establecen el pacto con Dios. Ellos utilizan el 4:7, versículo 11 en el Génesis. Entonces, los padres fundadores americanos, no sé si esto es un poco complicado, pero utilizan la misma numerología. Ten en cuenta que estás hablando de unas personas muy ilustradas en esto. Más adelante,
se averigua también que Cristo posiblemente fue crucificado un 7 de abril. Acuérdate que la Semana Santa se celebra la última semana de marzo, la primera de abril. Todo te indica que Cristo fue crucificado un 4-7. Ahí está otra prueba. Y es más, hoy en día, cuando se te va astrología, te das cuenta de... El 4-7 es el 4 de julio, la Es independencia. de Decia, pero sería 4 de abril para nosotros, abril 7. Abril 7. Ah, porque ellos lo ponen al revés, los americanos lo ponen al revés. Lo ponen al revés, pero lo ponen al revés, al principio lo ponían igual que nosotros. Lo cambian en 1865, que es un 9-11, cuando tú condensas en numerología 1 más 8, 9, 6 más 5, 11, justo después del asesinato de Abraham Lincoln, porque lo que quieren establecer es un pacto con Dios. Y lo establecen, porque acuérdate que en inglés G, A, B, C, D, F, G es la letra 7. O, en mi numerología es 0. Y D, A, B, C, D es la 4, 7, 4. God, en inglés, significa el pacto con Dios. Por eso lo hacen. O sea, ten en cuenta... Es complicado, no sé si la gente nos está siguiendo porque es serio, pero es complicado. Es complicado. Vamos a seguir un poco con... Entonces, vamos a ir con lo del billete. Sí. Mira, entonces el billete, vamos a hacer el impacto económico. Te voy a hacer un billete de los que hacíamos cuando éramos pequeñitos. Sí, Un billete de avión. sí. Entonces, cuando tú das la vuelta a este billete de avión, ¿qué ves? ¿Ves exactamente Un incendio, como sí. las Torres Gemelas Sí. siendo Ay, impactadas qué impresión. en el mismo lugar exacto donde fueron impactadas? Ay, qué horror. Y a un lado ves American Airlines y en el otro United Airlines. Los ¿A dos dónde está American Airlines? aquí. American American y acá. United. Ay, Dios mío. O sea, los dos aviones que las impactaron, American Airlines y United Airlines. Pero espera, que si le das la vuelta al billetito, vas a ver la primera foto que vimos del Pentágono, el famoso avión que se estrelló, acuérdate, y que no dejó Nada. 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 Esa es la foto del Pentágono. Y si lo pones así, vas a ver que dice aquí, in God we trust, creemos en Dios, que es las palabras que utilizaron en árabe los terroristas, que es el código secreto de 11 letras más potente dentro del mundo musulmán, es Allahu Akbar, creemos en Dios. Eso, y Allah ahí es se grande. tiran. Y ahí es cuando se tiran utilizando ese código. Oh my God, qué impresionante. La verdad que es impresionante. Yo creo que es muy impresionante. Es, lo del quizá, billete, lo del billete me impresiona muchísimo. Claro, es una ciencia, no podemos en un minuto explicar una ciencia milenaria, pero es importantísima. La gente se va a enganchar mucho más con lo del nombre y todo eso ahora, con lo tuyo. Una cosa más podíamos decir, Manuel, No, me impactó del nombre de lo de, ¿cómo es? Lo del número 4 que me toca. Cada tanto tiempo, Cada 7 años le cambia. Cada 9 años realmente le cambia. O sea, porque la numerología va del número 1 al número 9. sí. Cuando cada año, por ejemplo, si usted este año, digamos, es un número, en los números que le hice usted este año es un número 4, el año que Sí. viene va a ser un número 5. Sí. Entonces, su forma de reaccionar cambia. No es lo mismo ser un ¿Y 4. este año cómo le va a él? Este año le debe de ir bien porque es justo con su número de nacimiento. Ah. Por lo que yo he Y es encontrado... cierto, le va bien, está conmigo acá. Sí, cantamos. Es verdad. Cantame grazie. ¿Eh? Cantame grazie. Gracias, Claro, Tanito. Sí, es verdad. La verdad que es... Pero aparte del 7, a mí me encanta porque yo nací un 7 y es mi número. Y el 4 y todo lo que habló recién es 7 7 y y 4. 4. Es que son los números que, por los Más cuales importante. vamos a tener ahora mensajes. Sobre todo, mire el No número... se vaya, Manuel, que No, yo no. quiero que me haga lo mío después. Sí, ahora sí. Ah, por favor, después le cuento mañana. Les voy a presentar a mi invitado. Es un maestro español de la numerología. Se llama Manuel Martínez y le damos la bienvenida, Manuel. Muchísimas gracias, Ana. A mí, la numerología es una ciencia, porque es una ciencia. Es una ciencia, Es una sí. ciencia que siempre me interesó mucho, porque una vez me dijeron que uno la trae marcada Sí. desde el momento de nacer. O sea, puedes hacer tu cuenta, ahora le vas a explicar a la gente cómo Sí. es, desde cuando naces o cuando tenés 90 años o cuando tenés 80. No cambia eso, ¿no? Mira, bueno, no es que no cambie, lo que no cambia nunca es tu número de nacimiento. Nacemos con un número, ¿no? Ese número nos persigue toda la vida. Lo que pasa es que ese número cambia todos los años. Digamos, cambia todos los años. Tú tienes un número de nacimiento, pero ese número cambia todos los años porque cada año cambia el año, entonces tus vibraciones cambian.
Mira, la numerología realmente ha sido muy desprestigiada porque se ha interpretado como adivinación, pero la numerología, como tú decías muy bien, es una ciencia. Para mí sí. Empieza con Pitágoras. Pitágoras empieza con su ciencia, se estudió por muchísimos años como parte de las matemáticas en muchísimas universidades y luego fue desprestigiada. Yo mi teoría, la teoría que he desarrollado en mi libro, es que Dios crea el mundo, como dice Pitágoras, basado en las secuencias numéricas. Entonces, todos los mensajes que nos están llegando ahora nos llegan a través de números. El problema es saber encontrar esos números y qué es lo que significan. Claro, y desentrañar toda esa maraña de números. Ahora, si yo le quiero contar a la casa, a la gente de la casa, que saque su número, Sí. ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquier nombre, María Fernández, Sí. que nació el 24 de abril de 1950. ¿Cómo Ok. lo saca? Mira, ¿quieres Para- que te lo ponga aquí? Usted sí, por favor, para que en la casa la gente lo pueda hacer. Mire, por ejemplo, el número que usted me ha dicho, el 24 de abril Sí. de 1950, ¿no? Sí. Tendríamos, es muy simple el número de nacimiento, solo se suma 2 más 4, 6, más 4, 10, más 1, 11, más 9, 20, más 5, 25. Nos daría un número 25, que en numerología, la numerología va del 1 al 9. Este número hay que condensarlo, 7. quedaría en número 7. 2 más 5 igual a 7. Entonces, esta persona de nacimiento sería un número 7. ¿Cuál sería su número este año? Habría que hacer lo mismo, 24 del 4 del 2007. Entonces tendríamos que este año esa persona, sus vibraciones van a ser 2 más 4, 6, más 4, 10, más 2, 12, más 7, 19. Sería un número 1 más 9, sería un número 1, estaría empezando algo, un nuevo ciclo. Este número que tú me has dado es quizá el mejor número que hay, que es el número 7. ¿Ah, sí? Sí, el número 7 es considerado como un número místico, sobre todo para personas espirituales, ¿no? La tradición cristiana le atribuye ese número a Cristo, el número 7. ¿no? Ah, no es así 7, porque 66 es el demonio, ¿no? 666 sí, pero mira, el 666 esa es otra historia porque el 666 ni siquiera es 666, es 9. Sería 6 más 6 más 6, 18, cierto. 1 más 8, 9. ¿Me entiendes? Hay mucho desconocimiento sobre lo que es la numerología. Ya te digo, una cosa es tratarla desde el punto de vista esotérico y otro punto es tratarla desde el punto de vista racional. Ok, Yo y haciendo, perdón, Sí. haciendo con los números, con la fecha de nacimiento, ¿se puede saber más o menos cómo va a ser tu vida o este año o siempre? Mira, lo que vas a ver es unas características. Todas las personas pueden hacer esto en su casa. Claro. Solo tienen que sumarlo, tienen que ir al el internet. día, el mes y el año. Y el año. Entonces les va a dar su número de nacimiento. Una vez que tú tienes aquí tu número de nacimiento, Sí. tú puedes ir al internet y mirar las características del número 7. Ah. Entonces tú sabes las características con las cuales has nacido. Unas te van a aplicar y otras no. Vas a ver tanto las positivas como las negativas. Entonces, según tú veas que las características son las que a ti te aplican, ahí es donde debes de trabajar, tanto en las positivas como en las negativas. Y en las positivas te dicen, tú eres muy bueno para la comunicación, debes de seguir por ese camino, porque tú te das cuenta de ello y estás aspectado para ser ello. Pero ¿qué pasaría hoy? Este mismo número 7 hoy sería un número 1. Es decir, el número 1, en la numerología, como vamos del 1 al 9, el número 1 es el comienzo de algo y el número 9 es el final. Cuando tú naces con un número 8 y 9, son realmente los números más complicados para nacer, porque son números siempre de salida, siempre estás dejando algo atrás. Entonces, son números complicados, te cuesta mucho más trabajo que a otras personas. Llegar a algo. Exactamente. Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Yo soy Carlos Cabezas. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre la numerología hoy, en la actualidad, en estos momentos. Para ello nos acompaña el doctor Manuel Martínez, quien ha sido invitado nuestro en otras ocasiones, pero que en esta temática es una persona que conoce mucho. Aún los que no creemos en la numerología, lo encontramos muy interesante
y no deja de ser apasionante, mucho más los que creen en ella. Manuel Martínez, ¿Cómo estás, Carlos? bienvenido, muy Gracias. bien, adiós, gracias, sobre todo con su presencia. Diferentes televidentes me han hablado de los programas suyos en otras ocasiones y por eso lo volvemos a traer. Gracias. No tanto para recordar lo que ya usted ha dicho, aunque al pasar el tiempo se les olvida y no hay problema con repetir, sino también para actualizar un poco la numerología en estos momentos en que estamos viviendo. Mira, la numerología en el momento actual pues ha evolucionado relativamente en relación a la numerología antigua. Hoy en día la numerología, tú ves mucha numerología que se aplica a la astrología, es decir, que muchos numerólogos están combinando astrología y numerología. Entonces tratan de encontrar las características de esos números basados también en el signo astrológico. Eso es lo que más de moda está hoy en día. Otras características de la numerología actual se aplica mucho a la economía, a los ciclos económicos. La numerología se aplica a los ciclos económicos porque, como bien hemos explicado en otras ocasiones, en numerología hay dos ciclos, el personal y el económico. El ciclo personal va del 1 al 9, de 1 al 9. O sea, y acuérdate que siempre se reduce a un solo dígito. Si tú sumas 34, es 3 más 4, es un número 7. Y en economía va del número 1 al 7, que esto viene de la Biblia, de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Por eso se utiliza el número 7 para los ciclos económicos, se toma de la Biblia. Entonces, como hemos hablado alguna otra vez, cuando hablamos de economía, la numerología aplicada a la economía, creo que ya lo dijimos en este programa, cuando vivimos la famosa crisis, la gran recesión en el año 2008, en numerología se entiende que la economía basada en numerología va a tener 2 ciclos de 7 negativos. Es decir, que la economía no volveremos a vernos como estábamos en el 2008 hasta el año 2022 aproximadamente. Se va a limpiar todo un ciclo de burbujas que representaron 7 años, de 2000 al 2007, toda serie de exageraciones, la burbuja inmobiliaria, la propia burbuja de la bolsa, y va a tardar realmente 2 ciclos en limpiarse. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Han comprobado eso en el pasado? Sí se ha comprobado eso en el pasado. Mira, ahí salió el año pasado un nuevo libro basado en el 7, en el número 7, y el libro es espectacular. El libro es espectacular en el sentido de que hacen un análisis de todos los ciclos económicos cada 7 años, lo que está pasando y la situación. Y pues se basan en los últimos, pero en este libro se van incluso hasta antes del nacimiento de Cristo y van comprobando los periodos de 7 años, como en economía siempre hay un revulsivo cada 7 años, puede ser positivo o negativo. En este caso nos encontramos en un ciclo, como has visto, de los 7 años, en que la economía se ha ido recuperando relativamente, pero nos hemos encontrado con una nueva economía en el cual la gente tiene que trabajar el doble para ganar la mitad. Así se están creando empleos, se están creando muchas otras cosas, se están creando muchas ilusiones. Vivimos una nueva economía. Pero eso no es adelanto, eso es más bien pasos hacia atrás. Exactamente, es que es totalmente, mira, la recesión, la gran recesión, lo que ha hecho ha sido un cambio fundamental en la economía, en que todas las personas tienen que acostumbrarse a ganar menos y trabajar más. Es lo que se llama productividad hoy en día, ¿no? Productividad es, tú estás en un empleo, despiden a una persona y reparten el trabajo entre todos los demás. Ya no te contratan una nueva persona, lo dividen entre todos los demás. Y le pagan menos porque tiene menos experiencia. Exactamente, esa es la nueva economía y ese es el ciclo que se marca en numerología en el año 2008. ¿Esto es apoyado en Pitágoras o en otras numerologías, la caldea, la china? Mira, la numerología que yo sigo realmente, por supuesto, es como tú dices, la numerología pitagórica, ¿no? Pitágoras realmente es el creador de la numerología. Acuérdate que la numerología es el inicio de las matemáticas, igual que la alquimia es el inicio de la química, ¿no? O sea, realmente Pitágoras te trae la numerología después la gran numerología que llega es la numerología hebrea, sobre todo basada en la cábala, es una numerología que hoy en día
pues para mi gusto, aunque la cábala cada día tiene más adeptos, complicadísima, es muy complicada y a mí no me da los resultados. Yo he estudiado la cábala por 7 años, no me da los resultados que me da, por ejemplo, la numerología Rosacruz. También o sea, yo empleo la numerología Rosacruz modificada. Es lo que yo hago cuando hago mis análisis. Pero usted habló de la cábala, La cábala, la numerología hebrea, y yo me pregunto, hay un libro que tiene 2 partes, y yo solamente he leído la primera, que es The Bible Code, Sí. los códigos bíblicos de la Biblia, y está muy interesante y se ven cosas que en realidad han ocurrido y claro, se nota que ocurrieron después que ocurren. Se busca hacia atrás y se ve que había como una especie de predicción, pero casi nunca se predice antes de que ocurra algo. Y ahí es donde viene la incredulidad en muchos factores. Sí, mira, el Código de la Biblia es un libro, a mí me parece muy bueno, muy interesante, pero está basado solo en computadoras. Todos los códigos, hoy en día tenemos acceso a códigos y programas que no teníamos antes. Entonces, basado en eso, ellos, como tú dices, realizan una serie de... encuentran predicciones que ya estaban hechas cara al pasado. Te digo, lo veo válido, está hecho en hebreo, yo creo que la numerología, los mensajes nos llegan en lo que yo llamo la lengua del imperio, o sea, tienes que hoy en día la numerología, los mensajes nos van a llegar en inglés, normalmente, porque es la forma en que los números se comunican con la lengua del imperio. Originariamente fue el griego, pues por los romanos, porque los romanos, acuérdate, que la gente culta hablaba el griego, era como hoy en día el inglés, era la lengua de comunicación, era el griego. El hebreo, al ser una lengua muy limitada por su expansión geográfica, el hebreo, pues incluso cuando hablas de la época esta de la cábala, muchas veces no era ni en hebreo, era en arameo, porque era arameo, no era ni siquiera hebreo. Tú cuando te lees el Zohar... Y a veces traducido al griego. Y lógicamente al griego y después al latín, ¿me entiendes? Entonces, el problema que hay en eso, o tienes un dominio total de esa lengua para encontrar los mensajes, o te es imposible encontrarlo. Yo cuando he estudiado el Zohar, bueno, en inglés completo, pues no tiene más de 6, 7 años que están los 22 volúmenes en inglés. Antes tenías pues textos del Zohar, porque el Zohar, acuérdate que son 22 libros, que es el Zohar, quiere decir el libro del resplandor, donde los cabalistas pues explican desde el origen del mundo a todos los eventos que pasan y todos los eventos que van a pasar. Según ellos, ya están escritos. Yo lo veo válido, la numerología, como te digo, la numerología de la cábala, pero la veo totalmente desfasada, pues ten en cuenta que se aplicó a una época. Hoy en día, ¿por qué te digo que la... Se estudia bastante hoy Sí. la cábala. Sí, se estudia bastante, han crecido mucho, hay muchos libros sobre ello constantemente. La cábala, acuérdate que tomó gran popularidad, bueno, pues cuando Madonna empezó a promocionarla. En fin, la cábala es muy interesante, pero cuando tú estudias la cábala te das cuenta que ya no es nada nuevo, porque todo está dicho, ¿no? O sea, hoy en día con el internet, con todo, es muy raro que te sorprendan con nuevas teorías, ya todas las teorías se han dicho. Entonces, la cábala, como inicialmente era, que solo era para hombres mayores de 40 años y con un nivel cultural alto, pues estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? Entonces, sí, tenía cosas muy interesantes. Es como si dices la masonería. Pues la masonería en el siglo XIX, pues todos los revolucionarios eran masones, porque ahí estaba el centro del conocimiento. Entonces, También su secretismo ayudaba a las conspiraciones. Sí. Y eso era un factor muy apropiado en la época de las colonias que se querían deshacer de las mismas. Sí. Y se crearon diferentes revoluciones. Sí, sí, es cierto, pero como te digo, la mayoría eran masones. Por eso los cabalistas es un círculo que antes era muy cerrado, ahora es un círculo mucho más abierto, pero te digo, ya llegas un momento en la cábala en que ya no te aporta nada nuevo. Es como si te vas, no sé, al budismo. Llega un momento en que estudias budismo, llega un momento en que ya todo está dicho. O sea, pasa con todo igual
por el ritmo de vida que hoy tenemos, donde tenemos acceso a todo tipo de información. Entonces, nada nos sorprende. Lo que yo veo es, cuando tú hablas de numerología y los nuevos caminos de la numerología está entrando en otros campos, ¿no? O sea, hay otros campos que la numerología, te comentaba antes, que empezamos a hablar de que la numerología empieza a creer en teorías como la del doctor Nick Bostrom. Nick Bostrom es un astrofísico de Oxford que sacó su teoría de que nosotros no somos más que el producto de una computadora. Es decir, somos una humanidad poshumana. O sea, hay una humanidad que es poshumana, que nuestro ciclo ya ha pasado, y se están recreando a través de computadoras la vida de todo lo que ha pasado en la Tierra. Entonces, nosotros no estamos más que repitiendo algo que ya pasó. Entonces no hay libre albedrío, de acuerdo a esa teoría. Mira, según esa teoría, el libre albedrío es muy relativo porque nosotros ya estamos programados. O sea, nosotros estamos totalmente programados y el libre albedrío... No hay libertad ninguna. Realmente cada vez menos libertad. Existe cierto libre albedrío, pero en el fondo, si es una humanidad que ya ha pasado y que se está repitiendo y lo están haciendo para aprender de nosotros, el libre albedrío no, porque vamos a repetir los mismos errores que repetimos anteriormente. Entonces, la numerología entra en ese campo, sobre todo en el mundo de los números, de los ciclos, de ver si eso es posible. Estás hablando de numerólogos, bueno, que en cierto caso estamos entrando en la ciencia ficción, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? La numerología también está empezando a estudiar factores de población, ¿no? Por ejemplo, hay ahora mismo teorías circulando, cuando antes hablábamos de la creación, cuando hablamos de los factores RH en la sangre, ¿no? O sea, tenemos ABC, o sea, el tipo de sangre, ABO, hay el RH negativo. El RH negativo... Y es positivo. Sí, pero el RH negativo solo lo tiene un 15% de la población y no se sabe cómo ese 15% lo ha adquirido. Entonces, nuevas teorías hablan de la posibilidad de que hubo una manipulación, y nos iríamos hacia los sumerios, cuando hablaban de los grandes dioses. Incluso tú eres un experto en la Biblia, en el Evangelio, en el Génesis, parece que es en el 40 y tantos, que te dice, los ángeles o los dioses vinieron a la tierra, vieron a las mujeres humanas, les gustaron, se juntaron con ellas y crearon la raza de los titanes. Eso está en el Génesis. ¿Qué te quiere decir eso? Que ahí se está interpretando como que hay una manipulación genética de esta gente. Se habla que esta gente venía... ¿Y no pudo ser una evolución? Es lo mismo, pero mira, en el año 1957 el doctor Crick gana el Premio Nobel de Economía por las secuencias del ADN. Cuando el doctor Crick muere, como en el año 2000, 2001, dice que el ADN nuestro no se creó en la Tierra. Ahí te da dos interpretaciones, o que es intervención directa de Dios, lo que tú dices, para que evolucionáramos, o intervención directa de otros seres, de otros planetas, o incluso seres que estaban aquí con nosotros, no lo sabemos, pero que manipularon nuestro ADN y eso hace posible nuestra evolución. Y ahí es donde vamos a lo que te digo de las nuevas teorías sobre el RH negativo. Se considera que gente posiblemente de otros planetas, se habla del planeta, un planeta que se llama Nibiru, que circula alrededor de la Tierra, que se llama el 12 planeta, así lo llamaban los sumerios, el 12 planeta, cada 3.700 años, es por lo que nosotros no tenemos constancia todavía de él. Según esta teoría, estas personas de este planeta necesitaban oro, por las características del oro, no necesariamente por su valor material para su planeta. Entonces llegaron a la humanidad y aquí pues estaban neandertales, había cromañones. Entonces, esa gente no podía trabajar. ¿Qué hicieron? Bueno, manipularon su ADN, y de ahí viene el RH negativo, y los convirtieron realmente en esclavos o trabajadores para las minas de oro. De ahí es donde viene. Nunca se sabe qué les pasó a los neandertales, y el neandertal tenía el cerebro 20% más grande que el nuestro.
puede ser, normalmente, las teorías más generalizadas es que sencillamente pues se mezclaron con el Homo sapiens y dieron a la raza actual. Y de ahí, en numerología, se trata de encontrar los ciclos en que eso pudo pasar y si eso tiene alguna validez. La numerología no es ciencia, es una subciencia. Es una disciplina, ¿me entiende? O sea, realmente ciencia no puede ser ciencia, en absoluto es ciencia, yo lo definiría como una disciplina. Astrología tampoco. Tampoco, son disciplinas que basadas en ciertos hechos, ciertas cosas que pasan, tú te das cuenta que una serie de factores empiezan a coincidir. Por ejemplo, cuando hemos hablado muchas veces del 9-11, ¿por qué este 9-11 se ha repetido tantas veces y siempre como una señal de cambio o de peligro? Empezamos por los atentados de Nueva York, del 9-11. ¿Por qué 9-11? Y hay una explicación bastante lógica en numerología para eso. Mira, el Islam tiene dos números principales que la mayoría de la gente no sabe, que es el 9 y el 11. ¿Por qué son el 9 y el 11? El Sagrado Corán se les entregó a los creyentes en el 9º mes del año, que es el Ramadán. Pero es el calendario lunar, que es decir, que es siempre 11 días más corto que el calendario solar. Ahí tienes la combinación 9-11. Si este año el Ramadán ha acabado pues el 15 de julio, el año que viene va a empezar 11 días antes, es decir, va a empezar el 4 de julio. Entonces siempre se da la combinación de noveno mes, siempre con el 11. Tú me vas a decir, ¿y los terroristas sabían eso? No, no lo sabían. ¿Pero por qué lo hicieron? Sigues con eso. En el Islam, el Corán te dice que Dios tiene 99 nombres. Siempre te definen los 99 nombres de Dios. 9 por 11, 99. O sea, hay una serie de cosas que la numerología trata de ver. Como tú dices, no es ciencia, puede ser pseudociencia, pero están ahí. ¿Por qué un 9-11? ¿Por qué los atentados de Madrid son 911 días después? Exactamente. O sea, son cosas que puedes decir coincidencias, pero o existe un programa realmente a nivel general que hace que esas cosas pasen en esa época, o son coincidencias muy grandes. Podemos decir que pueden ser coincidencias muy grandes dentro de una ciencia ficción, que es más grande todavía. Porque nosotros, cuando estudiamos lo que es ciencia, vemos que son un conjunto de ideas concadenadas, ¿no? Que tienen un objetivo y que tienen al mismo tiempo, al diferenciarse unas de otras por su objetivo, tiene herramientas que son diferentes. Y que a veces hay ciencias que penetran en otras y esas otras ciencias tienen, diríamos, multiplicidad de objetivos. Pero en este caso de la numerología, más bien hay lógica, pero no una lógica que esté concadenada, que nos lleve o a una experiencia única o no. Y ahí veo yo, perdónenme usted si en esto le ofendo, mucho de ficción. Sí, lógicamente cualquier teoría que se trata de probar o que se trata de estudiar tiene que basarse mucho en la ficción. Es como, mire, para darle un consejo de ficción, numerología, cuando hablamos de vidas pasadas o vidas futuras, para personas que creen en la reencarnación, cuando usted hace una regresión a través de la hipnosis, por ejemplo el caso de Brian Weiss, me imagino que conoce el libro. He leído los libros de él. Cuando usted hace una regresión a través de la hipnosis, a usted tiene pues flashes, ve imágenes, ve cosas, usted no sabe si son reales o no, las cree o no las cree, saca una teoría, hablando de ciencia ficción, que puede ser puramente ciencia ficción, pero a usted le han venido esas imágenes a través de la regresión mediante la hipnosis, ¿son reales o no? Pues cualquiera sabe, el que lo cree, y hay gente que ha investigado sobre ello y ha encontrado gente, pues sí, que ha vivido en vidas pasadas. ¿Va eso contra lo que nosotros creemos? Pues si media humanidad cree en ello, no sé si me entiende, y es ciencia ficción. Pues, bueno, Jung, el gran psicólogo,